El diputado Chalper comenta lo que ha ocurrido y el acuerdo al que se ha llegado. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, Iván, buenos días. Ya, se logró finalmente un acuerdo y, entre otras cosas, se salvó el honor un poco para que algo resulte, digamos, durante esta semana, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Bueno, yo esto lo pedí, Iván, quiero ser bien sincero, saludar a los auditores. La semana pasada yo pedí que sesionáramos hasta tomar el despacho. O sea, yo era partidario de suspender la semana distrital antes del episodio acontecido en la macrozona sur, porque creo que en este tipo de cosas ya llegó el momento de terminar con la trinchera, terminar con la frase grandilocuente, y al estilo de lo que hicimos en la ley Naín Retamal es dar soluciones. Yo participé del viaje de Estado que se hizo el día sábado, que algunos no lo hicieron, con la convicción de que se terminó el tiempo de la polarización y ya llegó el tiempo de las soluciones. La gente, especialmente allá, por razones obvias, lo que nos decía, basta de disputas, aquí lo que necesitamos es soluciones. Y lo que hemos hecho con la ley de reglas de uso de la fuerza es eso, es ir avanzando en cómo hacemos una normativa que, empatizando con lo que se ha dicho en varias cartas al diario, que si quieres las podemos analizar, realmente le da certeza jurídica a las fuerzas para enfrentar el nivel de violencia que estamos enfrentando. Ahora, finalmente se logró ese acuerdo. ¿Se logró ese acuerdo sobre qué base? Porque por una parte estaba esta posición que expresó en las comisiones la diputada Maite Orsini, y que el gobierno en un sentido sí respalda. El presidente mismo ayer volvió a decir esta idea de que no se puede legislar a mata caballo, como dijo la ministra Camila Vallejo acá el martes. Mira, a mí me parece muy grave que el presidente haya dicho eso. Porque aquí el problema que estamos teniendo es que las leyes, más que a mata caballo, y voy a ser muy responsable de lo que voy a decir, están saliendo a mata policía. O sea, cuando fallece un policía, aquí da la impresión que el gobierno se pone las pilas y es capaz de alinear a sus parlamentarios detrás de leyes que son importantes. Lo mismo pasó en la ley Naín Retamal. Entonces, a mí me parecía insólito que el presidente nos invite a participar de un viaje de Estado, nos invite a ponerle velocidad, y cuando eso se tiene que materializar, sean sus parlamentarios los que salgan a revertir esas decisiones. Entonces yo me alegro que aquí esto haya finalmente tomado forma, porque era incomprensible para la ciudadanía. Iván, este proyecto lleva meses, no le pusieron urgencia. En presidencia de un diputado oficialista no lo ponían en tabla. Entonces que nos vengan a decir que no hay que legislar a la rápida, perdón, pues este proyecto está hace meses. Lo que pasa es que hay partes del proyecto que no les gusta, y si quieren las podemos conversar, pero no puede ser que porque algo no te gusta, no respete las mayorías parlamentarias y, más grave, no le dé certeza jurídica a las fuerzas cuando estás emplazándolas públicamente a que actúen. Piensa tú que aquí un alcalde del Frente Amplio, el alcalde de Maipú, pedía a los militares en la calle y en paralelo sus parlamentarios no daban los votos y no daban los apoyos para echar a andar las leyes. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, en el tema de reglas del uso de la fuerza hay varias cosas que se pueden discutir, pero una de las principales entre gobierno y oposición va a ser el asunto de la justicia militar, digamos, ¿no? Sí, sí. Mira, yo, si me permites un minuto, a ver, aquí se ha planteado en la prensa una inquietud que es legítima por parte de los ex comandantes en jefe de la Armada y entiendo algunos de la FACH. Hoy día hace lo propio un ex auditor. Y yo empatizo con esa preocupación, porque obviamente cuando hay casos como los del soldado Robledo en La Serena, que es un soldado que por estar impediendo un saqueo a un supermercado termina en una controversia y termina preso en un procedimiento bastante discutible, y ellos dicen, bueno, si van a necesitar a los militares en faenas de orden público, nosotros queremos que les den certeza jurídica, pero también al mismo tiempo es esperable que eso conste en una ley, en un decreto supremo. Eso hoy día está en el decreto supremo 8 del Ministerio de Defensa, que no cumple con el estándar de ser una ley. Entonces, ¿qué hemos hecho? Establecer una ley que ponga el foco en el uso racional de la fuerza y no en el uso proporcional. Ahí hay un paso que quizás no se han informado lo suficiente, pero que es central. Segundo, establecer etapas de agresión con correspondientes etapas de respuesta que no son lineales, es decir, va a depender de lo que se requiera puntualmente en cada uno de los casos. Después hemos establecido eximentes de responsabilidad para el cumplimiento del deber, es decir, que una persona que usa la fuerza en el marco de las reglas de uso de la fuerza, obviamente actúa en el cumplimiento del deber, y por lo tanto, si alguien quiere decir que ha hecho un uso abusivo, bueno, lo tiene que probar. Es lo mismo que pasa en la ley Naín Retamal. Aquí no podemos suponer que ha habido un uso abusivo, sino que usted va a tener que probarlo. Y por último, lo de la justicia militar. Nosotros creemos que es de toda lógica que aquí se piense en tribunales especializados cuando estamos pretendiendo que las Fuerzas Armadas actúen en un plano que no les es propio. Porque digamos las cosas como son, el control de orden público en nuestra Constitución está entregado a Carabineros de Chile y las policías, y vamos a pedir la asistencia, la participación de las Fuerzas Armadas por el nivel de violencia que estamos experimentando. Entonces, que ellas pretendan
que los casos que se susciten se juzguen por la justicia especializada, a mí me parece que es una demanda del todo razonable que tenemos que atender. Ahora, centrémonos por un momento en el tema de la justicia militar, porque de alguna manera lo que subyace es una desconfianza en el sistema judicial regular, digamos, el que es para todos los chilenos, porque si no, no habría necesidad de mandar esto a una jurisdicción especial como la justicia militar, de la cual también hay experiencia, digamos, o sea, ya se sabe qué es lo que pasa cuando hay casos donde hay civiles involucrados que se meten a la justicia militar, digamos. Sí, es buena tu pregunta porque, primero, acá nunca nadie va a pretender que cuando se trate de civiles ellos sean juzgados por la justicia militar. Esos tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria, como en todos los casos. Respecto de las policías, ahí tenemos una discusión pendiente, porque yo al menos creo que tampoco puede ser la norma general, sino que tiene que ser solo en aquellos casos en los que la policía actúa en el marco del control de frontera o en un estado de excepción, o en situaciones como la de la macrozona sur, y así también nos lo han planteado, para serte franco, desde los carabineros. Ahora, en el caso de los militares, ¿qué es lo que les pasa a los militares? Que hay mucha normativa que no es aplicable a la regla general de los casos, que tiene que ver con el cumplimiento de la consigna, que tiene que ver con el uso racional de la fuerza, que tiene que ver con una serie de graduaciones que no son propias del poder civil. Entonces, ¿qué es lo que te dicen ellos? Yo lo único que pido es que si me vas a pedir que use la fuerza para una faena que no es propia, como es la de control de orden público, aplícame las normas que yo tengo, porque por lo pronto se hablaba en el texto original del uso de bombas lacrimógenas. A ver, los militares no usan bombas lacrimógenas, entonces ¿cómo los vas a juzgar acerca de si emplearon medios disuasivos por la vía lacrimógena cuando ellos no portan ese tipo de arma? Entonces, ¿qué es lo que sucede al final? Que si no haces esta distinción con la normativa especializada, podrías terminar aplicándole categorías que no son propias de las Fuerzas Armadas. Ahora, lo que parece grave es que independientemente de que se apliquen o no esos determinados reglamentos o leyes o decretos que involucran a los miembros de las Fuerzas Armadas y que pueden agregarse con una ley, de hecho se está haciendo con reglas del uso de la fuerza al convertirlo en ley. Ese es precisamente el procedimiento, ¿no? Para que los fiscales, para que los jueces lo puedan tener en consideración a la hora de llevar adelante los casos y eventualmente sancionarlos. Pero otra cosa distinta es poner en tela de juicio la justicia ordinaria, ¿no? O sea, yo no la pongo en telejuicio ni un milímetro. Si aquí lo que se trata es cómo tú logras, y esto además hay experiencia comparada, Iván, que tú tengas tribunales que conozcan en detalle los términos en los cuales se realiza una determinada acción al momento de resolver. Mira, lo mismo sucede, voy a poner un paralelo, cuando a ti te juzgan en un tema que es estrictamente tributario, por ejemplo. A ti lo que te interesa es que ese tribunal conozca en detalle los temas tributarios, y por eso se tiende a buscar especialización en esos temas. Lo mismo sucede aquí. Los militares no aspiran, y yo creo que eso lo han dejado entrever muy claramente en estas cartas, que haya un trato diferenciado, sino que simplemente lo que se aspira es un trato especializado, es decir, que aquellos que juzgan situaciones que tienen que ver con esto conozcan el Código de Justicia Militar, conozcan las particularidades, y nadie aspira a un trato distinto. De hecho, quiero decir una cosa que quizás va a ser polémica, pero la justicia militar en ciertos elementos tiene menos posibilidades de acción en materia de defensa, o sea, aquel que va a terminar imputado eventualmente en una situación como esta tendría más posibilidades en la justicia ordinaria. Ya, lo que pasa pero es ellos que, han diputado, dicho, con esto termino, pero ellos han dicho, mira, entendemos eso, pero es tan importante que si nos van a juzgar por faenas de orden público que no nos son propias, entiendan cuáles son los armamentos que usamos, cuáles son las graduaciones en las que experimentamos, cómo funciona el Código de Justicia Militar en estos casos, y por lo tanto el uso de tribunales especializados parece como importante en ese sentido. Ya, lo que pasa es que escuché a un diputado de la oposición, pero no recuerdo el nombre, porque ese es el problema, por eso no se lo citaba antes, no lo encontré, diciendo la única posibilidad de que los militares tengan un juicio justo es en la justicia militar, y eso es muy grave, po. No, yo, mire, si me hiciera cargo de los dichos que se dicen en esa comisión, a ver, ya, yo he intentado... Pero usted sabe que hay algunos que lo plantean, digamos. Si usted sigue esa discusión, se da cuenta que nosotros hemos intentado, junto a otros colegas, hacer una cosa razonable, ya, que es básicamente no partir de la base de las desconfianzas de nada, sino que construir un texto que le dé certeza jurídica y que le dé seguridad a las fuerzas, pero al mismo tiempo que las fuerzas entiendan que obviamente en el marco de un sistema democrático... Estamos con una pequeña polémica porque yo aprobé el deber de rendir cuentas y porque dije en democracia todos tienen que rendir cuentas, y yo lo aprobé.
no lo aprobaron todos en la oposición, pero tengo la convicción de que todos tenemos que rendir cuenta y en eso nadie está exceptuado de esa responsabilidad. Estamos con el diputado Diego Chalper. Diputado, usted sigue insistiendo en la necesidad de decretar estado de sitio en la macrozona sur. Eso a pesar de la opinión en contra del gobierno, y entiendo que a pesar de la opinión en contra de las propias Fuerzas Armadas, digamos. Mire, fíjense que en esto tenemos que ser súper responsables, especialmente aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar allá. Acá lo único importante es lo que se necesita para dar con los asesinos y dar seguridad a la zona. Lo que nos han dicho es que hay que ir evaluando día a día, porque obviamente el estado de sitio tiene ciertas posibilidades de seguridad jurídica para los militares en la acción, puede ser que un civil actúe como jefe de la Defensa Nacional, y hay ciertas atribuciones que se conceden. Ahora, la pregunta es, ¿esas atribuciones son necesarias para los fines que hoy día se persiguen? Y es efectivamente lo que han dicho las Fuerzas Armadas, que eso en este minuto no es necesario. Entonces, aquí más que seguir polemizando, lo que tenemos que entender es que el estado de sitio, los estados de excepción en general, el toque de queda, en fin, son herramientas que la autoridad civil y militar tiene que poder usar de acuerdo a las necesidades del caso. Entonces, yo al menos, Iván, ahí prefiero acogerme a las opiniones de los que saben, y lo que yo le he dicho al gobierno, y se lo reitero hoy día, para esto está el COSENA. Cuando hay posiciones disímiles sobre un punto tan sensible, el COSENA lo que busca es ser un espacio de deliberación, de conversación, donde se puedan orientar este tipo de decisiones. ¿Y por qué para el gobierno es tan difícil? En otros países, en circunstancias como esta, Iván, se convocan estos espacios con mucha menos dificultad. Entonces yo siento que eso es porque hay cierto sector del oficialismo que tiene como una mirada prejuiciada del COSENA, que yo a esta altura francamente no me la explico. O sea, probablemente si es que se plantea que el COSENA es un órgano de deliberación, es bien poco probable que cualquier presidente de cualquier signo lo acepte. Otra cosa es que sea un órgano asesor del presidente, digamos. Pero como desde el 2005 lo dejó de serlo y hoy día es un espacio de asesoría, entonces ¿por qué no lo convocan? No, fíjese que toda la discusión acuérdense que toda la discusión que teníamos sobre decretar estado de excepción en la región metropolitana se termina zanjando en el COSENA. Entonces, ¿por qué no usan esas herramientas para disuadir eventuales críticas por parte de una opinión ciudadana? ¿Se fija? Pero bueno. Oiga, estamos con el diputado Diego Chalper, que entre otras cosas es de Renovación Nacional y miembro de las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Constitución. Hablemos un poco, déjeme devolverme que se nos quedó pendiente el tema de la proporcionalidad en el caso de reglas del uso de la fuerza. ¿Cuál es el problema de cómo está redactado el artículo de proporcionalidad? Mire, cuando usted piense en el uso que tienen que emplear las fuerzas para enfrentar al crimen organizado, usted tiene que pensar en la lógica del uso racional. ¿Qué significa eso? El razonable para repeler el nivel de agresión que usted está recibiendo. El examen de proporcionalidad va a aparecer después, cuando hay una discusión sobre eventual eximente de responsabilidad, pero el principio es que las fuerzas, cuando se tienen que enfrentar a la violencia, se tienen que imponer. No pueden estar en lógicas de entender ciertas proporciones. Entonces, hoy día lo que ha ido prevaleciendo, y me parece bien, es lo que llamamos el uso racional, lo razonablemente esperado y esperable a partir del nivel de agresión. Entonces, ¿qué hace el texto? Que no tiene y quizás se ha informado poco, Iván, esto. Tiene una fase de principios. Después entramos a la graduación de las agresiones y las correspondientes respuestas. Y el proyecto del gobierno ya se encarga de aclarar que lo que ahí se indica no es lineal, sino que va a depender de las circunstancias, porque usted no puede pretender que esta sea como increchendo. Acá nadie pretende que vayamos como increchendo, partiendo por la advertencia y terminando en el uso del arma letal. No. Va a depender de las circunstancias, ¿se fija? Entonces, en eso yo creo que quizás ha faltado información, pero el uso racional de la fuerza es precisamente lo que el mismo gobierno está pretendiendo cuando establece distintos niveles de agresión y como respuesta, distintos tipos de respuesta, sin establecer cosas lineales entre unas y otras. Entonces, el uso racional al final es, ¿confiamos en las fuerzas? Vamos a ver cuáles son los niveles de agresión y la respuesta será la razonablemente esperada en ese caso, siempre pensando en que las fuerzas, Iván, se tienen que imponer a la violencia, no al revés. O sea, aquí no hay un juicio de equidistancia, aquí lo que hay es la intención de que las fuerzas se impongan a la violencia, sino de otra manera, y esto es una cosa como de sentido común, difícilmente vamos a lograr que tanto policías como Fuerzas Armadas
tengan la capacidad de responder a niveles de violencia absolutamente desmedidos a lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte. Ahora, el principio, lo que dice el artículo rechazado por la oposición es que el tipo y nivel de fuerza empleada tiene que determinarse en atención al grado de resistencia o agresión. O sea, lo mismo que usted está escribiendo, que es de acuerdo caso a caso. El segundo, que nunca deberá ser excesiva en relación al objetivo legítimo que se pretende alcanzar. Parece lógico, de todo, pero votaron en contra de eso. Que el carácter excesivo o no excesivo no tiene que ver con la proporcionalidad. O sea, aquí no vamos a empezar a medir si la contraparte tenía tal de cual tipo de arma en proporción a la que usted tiene. No. Acá siempre usted tiene que partir de la base de que las fuerzas legitimadas por el poder del Estado, porque les entregamos el monopolio de la fuerza, tienen que estar, por decirlo así, en una capacidad de imponerse. Y por lo tanto, el temor legítimo que tienen aquellos que emplean la fuerza, que aprovecho de decir, la diferencia de usted y yo, nunca saben si vuelven a sus casas, entonces tenemos que darles esa certeza, es que van a tener la capacidad de imponerse y no estar preocupados de si eventualmente después van a ser juzgados porque no hubo una equidistancia entre las fuerzas usadas en contra y las que ellos emplearon. Entonces, aquí lo mismo nos pasaba en la ley Naim Retamal, Iván, porque hicimos una presunción de que se ha hecho buen uso de la fuerza y que aquel que quiere probar lo contrario va a tener que presentar el caso, porque si no, las fuerzas partían de la base de que iban a terminar sumariadas, perdiendo sus remuneraciones en un procedimiento penal, y eso no puede ser, no es en ninguna parte del mundo así. Entonces yo lo que creo es que aquí tenemos que dar certeza y al mismo tiempo obviamente establecer marcos legales para que nadie pretenda abusar del uso de la fuerza, que eso al menos en la ecuación mía y en la ecuación de nadie está. Nos quedan 30 segundos. A principios de esta semana no hubo acuerdo porque la oposición no lo dio para tramitar el Ministerio de Seguridad, el proyecto sobre el Ministerio de Seguridad. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué se demoraron tanto en dar esa unanimidad? Mire, yo nunca tuve el problema, para serle franco. Yo creo que el Ministerio de Seguridad tiene que salir, he contribuido activamente en eso. Y ya que nos queda poco tiempo, pedirle al presidente de la República que al menos en esto que va a pasar en breves minutos, no le pegue a la prensa. Porque ¿sabe lo que pasa? Que si no debilita mucho sus mensajes. Fíjese que él es incapaz de hacerlo. Entonces ojalá dé un discurso con certeza, con claridad, y no le pegue a la prensa. Y respecto al Ministerio de Seguridad, Iván, quédate con la tranquilidad de que lo vamos a tramitar mañana en la mañana y que mañana en la tarde en la sala, si todo sale bien, vamos a tener aprobado el Ministerio de Seguridad y las reglas de uso de la fuerza. Con el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional esta mañana acá en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a usted, Iván. Que le vaya bien.